Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día en la bolsa. Ángel Lozano, despierta el IBEX 35, estrena este mes de julio en verde, en positivo. Subiendo un 1,5%, superando los 11.100 puntos en 11.104. Vamos a ver por dentro qué es lo que está sucediendo. No tenemos ni un solo valor moviéndose en negativo. Lo mejor para la Socimi Colonial, que gana un 3,7%. Por detrás, Grifols es el valor más castigado en el primer semestre del ejercicio. Suben los títulos un 2,75. CaixaBank arriba también un 2,75. Acciona Energías Renovables, otro de los muy castigados en el pasado semestre, sube un 2,60. El BBVA un 2,5. Enagas, Acciona, Sabadell, Santander, SACIR, todos ellos con avances superiores al 2%. Y entre los que menos suben, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, que gana un 0,4%, Fluidra, que sube un 0,46%, y Amadeus arriba un 0,7%. Nos vamos al mercado continuo. Aquí tenemos a Esquirrel Media perdiendo un 4,76%. Corporación Financiera Alba se deja un 3,24% y Ecoener baja un 2,7%. Entre los que suben, Colonial, que ya gana un 4%. Tenemos a Realia subiendo un 3,73%, el grupo Ecentis gana un 3,5% y Tubos Reunidos también con avances superiores a los 3 puntos porcentuales. Les recuerdo que hoy vamos a conocer datos de PMI del sector manufacturero. En la eurozona, que tenemos la prima de riesgo en 85 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,39%. En Europa, pues nos fijamos en la bolsa parisina, que arranca esta jornada postelectoral con una subida del 2,5%, 7.666 puntos. En cuanto al Eurostock 50, el avance es del 1,5%, 4.967. En Alemania el DAX rebota un 0,75%, 18.365 unidades. En Italia tenemos avances para el MIFTEL del 1,8% hasta los 33.770 enteros. Y la bolsa británica está rebotando un 0,73%, 8.224 unidades para el FTSE británico. Si miramos por dentro a la bolsa parisina, a esta hora tenemos pleno de subidas con títulos que están disparándose por encima del 5%. Es el caso de Vinci, que sube un 5,8%, lo mismo que Crédit Agricole, Engie rebote del 5,4%, Veolia y BNP Paribas subiendo un 5,1%. También alzas importantes para compañías como AXA, que sube un 4%, para Saint-Gobain un 3,5%. Y los que menos están subiendo, para que nos podamos hacer una idea, son L'Oréal, que solo sube un punto porcentual, o EssilorLuxottica, que rebota un 1,19%. Mirando al Eurostock 50, más allá de los valores franceses que lideran los avances, encontramos al sector financiero italiano con compañías como Unicredit, que rebota un 3,4%, o Intesa Sanpaolo, que suma un 2,9%. Y a esta hora tenemos un valor en negativo dentro del Eurostock, que es SAP, que cae un 0,6%. ¿Más claves cuáles? Nos fijamos en los futuros en Estados Unidos, donde también anticipan una buena jornada con subida de medio punto para el futuro del Nasdaq tecnológico. El cierre en Asia también ha sido de color verde. En el caso de la bolsa de Tokio, del Nikkei, hemos visto avances suaves del 0,12%, en Shanghái subida del 0,9%, en Corea del Sur, en Seúl, estamos viendo un avance del 0,23% para el Kospi, en una jornada donde no ha habido negociación en el Hansen de Hong Kong. En el mercado de materias primas, avances del 0,8% para el crudo Brent y para el West Texas. El Brent, el barril, en $85,70, el West Texas $82,24 el barril. Y miramos al euro. En el mercado de divisas se sigue reforzando frente al dólar, el cruce en 1,0767. Así es como viene el día, un día en el que el mercado está reaccionando a la victoria de Le Pen en la primera vuelta de las elecciones en Francia. De esa victoria y de la interpretación del mercado, tanto del euro como de los bonos, como de la bolsa, nos han hablado aquí en Capital Intereconomía Antonio Toribio, de Tree Asset Management, y Manuel Mendívil, de Arcano Partners. Pensamos de que va a ser difícil de que haya una mayoría absoluta.
Entonces se tendrán que ver al final cómo queda el Parlamento, a ver quién acaba en el poder. Pero está claro de que al final tiene que haber una cierta negociación, y sobre todo con el control la clave será el control del déficit, las políticas fiscales. Efectivamente, el miedo a la ampliación del déficit fiscal venía más por una victoria por mayoría absoluta del partido NR, de Le Pen. En la medida en la cual esa mayoría se empieza a poner en duda, es positivo para, digamos, todo lo que son las políticas europeas de contención de déficit fiscal. El mercado muy pendiente de la política, pero muy pendiente también de la macro. Y aquí, importante esta semana, las actas de la Reserva Federal. Importante también los mensajes que vaya lanzando Christine Lagarde. De ello hemos hablado con David Iturralde de Mapfre Asset Management. Sí que distinguiría un poco la evolución entre Estados Unidos y Europa, porque las economías no están en la misma situación. Entonces, en Estados Unidos, como ha dicho David, no creo que el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, tenga mucha urgencia para revisar su política monetaria, y sin embargo creemos que en la segunda mitad pues sí que habrá cierta ralentización de la economía. Que en Europa, como hemos estado hablando y hemos visto, el crecimiento, por ejemplo, de Francia no es precisamente muy boyante. España es el único país que está creciendo con fortaleza. Italia tiene un crecimiento muy bajo y la inflación está yendo por los cauces que el Banco Central Europeo quiere. Y seguramente nos acerquemos a ese nivel del 2,5-2% antes de lo que planteábamos. Entonces, ahí nosotros sí que pensamos que hay cierto margen para que el Banco Central Europeo revise su política monetaria con al menos una bajada o al menos 2. Son las 9:07. Esto es Radio Intereconomía. El verano ya está aquí y se notan las ganas de disfrutar más del buen tiempo y sobre todo de desconectar. Y si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole en el Corte Inglés. Además, te lo vamos a poner fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte. Con la línea de crédito de la vuelta al cole, financia lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. Este año, adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Tus compras también las puedes realizar, recuerda, en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. IBEX 35, tiempo real, Ángeles. Subiendo un 1,67%, 11.128 puntos. Sube también el CAC 40 de París y los bancos vuelan. Sí, tenemos subida del 2,5% para el índice parisino. Liderando los avances tenemos a Société Générale, que rebota casi un 7%, un 6,8%. También muy buen tono para Crédit Agricole, rebote del 5,1% para BNP Paribas, que suma un 4,7%, y se cuela también entre los mejores Vinci, con una subida de 5 puntos porcentuales. Vamos con el IBEX, vamos con los protagonistas y las noticias. Y arrancamos este repaso a los 35 del IBEX con los títulos de Acciona, que suman un 2,9%. Se cruzan a 113,50 euros. Su filial de energías renovables gana un 2,5%, 19,71, último cruce. Acerinox, rebote del 1,3%, los títulos en 9,81. ACS, el grupo de infraestructuras, sube un 0,8%. Eso deja su precio en 40,60 euros. En el caso de AENA, la subida es del 1,06%. Los títulos clavan los 190 euros. Amadeus, la central de reservas de viajes, arriba un 0,7%. Último cambio en 62,56. Las acciones de ArcelorMittal se sitúan en 21,74 euros. Suman los títulos un 1,7. Y entramos en el sector
sector financiero, BBVA arriba un 2,22%, compra y venta en 9,56. El próximo viernes celebra su junta extraordinaria en la que la entidad va a proponer a sus accionistas la aprobación de la ampliación de capital que necesita para llevar adelante el canje de acciones en la OPA sobre Sabadell. Es una operación clave porque gracias a ella el banco podría ofrecer a los accionistas del Sabadell una acción nueva del BBVA por cada 4,83 títulos del banco catalán. Y el Sabadell hasta ahora subiendo un 2,05%. Se intercambian las acciones de la entidad a 1,83. El Santander se anota un avance del 2,5% que deja su precio en 4,43 euros. Bank Inter también en verde suma un 1,5%. Los títulos 7,74. Y CaixaBank con un avance superior a los 3 puntos porcentuales supera con creces la cota de los 5 euros por acción en 5,9 céntimos. Y el último de los bancos por orden alfabético, Unicaja, subiendo un 2,2%. Los títulos se compran y se venden a 1,30. Retomamos el orden alfabético con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones reconquista los 31 por acción. En 31,05 sube un 2,25%. Y la compañía de distribución Logista sube un punto porcentual hasta los 26,70 euros por acción. Enagas arriba un 1,95%, 14,17 último cambio. Endesa rebote del 1,3%, los títulos en 17,76. Hoy esta compañía paga un dividendo complementario de 0,50 euros brutos por acción con cargo al resultado del ejercicio 2023. Seguimos con Ferrovial. Se cambian las acciones en 36,48 euros, una revalorización del 0,6%. Y una de las pocas subidas tímidas que estamos viendo dentro del IBEX 35 es la de Fluidra, del 0,15%, acciones 19,52. Fluidra va a abonar el primer pago de su dividendo a cuenta del resultado del pasado ejercicio este miércoles. El importe bruto total asciende a 0,55 euros. El primer pago será de 0,30 euros por título pasado mañana y el segundo se abonará el próximo 3 de diciembre. Y continuamos con los títulos de Grifols. Se está subiendo la compañía que ha sido la más castigada en la primera mitad del año con caídas cercanas al 50%. Hoy rebota un 3,21. Se cambian las acciones en 8,11 euros. Iberdrola la vemos subir un 1,5% hasta los 12,30 euros. La compañía ha declarado cerrada y ejecutada la reducción de su capital social en 137,4 millones mediante la amortización de algo más de 183 millones de acciones propias. Reducción de capital que se ha realizado con cargo a reservas de libre disposición y en el marco de la política de remuneración a los accionistas. Continuamos con la consultora tecnológica Indra. Avances suaves para lo que estamos viendo hoy en el mercado. Un 0,3% de subida, lo que deja el precio en 19,37. Títulos de Inditex en 46,74. Están subiendo un 0,82%. Inmobiliaria Colonial ganando 3 puntos porcentuales. Recordemos que tiene una filial francesa, SFL, que está subiendo también en la Bolsa de París. Por lo tanto, se está notando eso en los títulos de la matriz española que cotizan 5,60. Y tenemos al holding de aerolíneas IAG con un rebote del 1,8%, buscando los 2 euros, 1,95 por acción. Y encontramos una excepción bajista ahora en el mercado, en el IBEX 35, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, una de las mejores compañías por revalorización en la primera mitad del ejercicio. Bajan los títulos un 0,17 en 87,40. Subida del 1,67% para la aseguradora Mapfre, títulos 2,19. Meliá Hoteles gana 1,5 puntos porcentual, los títulos de la cadena hotelera en 7,78. Merlin Properties sube un 1,6% hasta los 10,57 euros por acción. Naturgy cotiza en 20,42, arriba un 1,3%. Y en el caso de Rede ya la subida es del 1,16%. Los títulos se cruzan a 16,51 euros. La petrolera Repsol se negocia en 14,94, sube un 1,36. SACIR rebote del 1,7%, títulos que se compran y se venden a 3,35. En esa misma línea Solaria, la compañía de renovables se anota un 1,65% de subida hasta 11,76. Y terminamos con Telefónica, que clava los 4 euros por título con una subida del 1,14% en un IBEX que rebota un 1,7 hasta los 11.126 enteros.
consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Toc toc, ¿eres amante del noveno arte? Del 14 de junio al 14 de julio, todos los fines de semana, adéntrate en la cultura del cómic en Parque de Atracciones de Madrid. Firmas de autores, exposiciones de película, coches, figuras, cómics, realidad virtual y drones, hasta luchas con pistolas láser. Comic Fan en Parque de Atracciones de Madrid. Online desde 22,90. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. 9:17, miramos al mercado español con Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, hay alegría en la bolsa, ¿no? Rebote, apetito, compras, después de las elecciones de la victoria de Le Pen en Francia. ¿Cuál es tu interpretación? Sí, yo creo que pues ese optimismo viene asociado bastante, bueno, pues al ver, ¿no?, que esta primera ronda ha dado pues ganadoras a extrema derecha, pero quizá con no tantos apoyos, ¿no?, como en un primer lugar se esperaba. Y por lo tanto, en caso de que, bueno, pues al final se resulte ganador, ¿no?, como parece ser en la ronda final, al final necesite apoyo de ciertos partidos algo más moderados, ¿no? Y por tanto, bueno, pues no pueda llevar a cabo ciertas políticas de un corte más extremista. Y esto yo creo que es al final lo que está poniendo en precio el mercado al día de hoy. Un mercado que está muy pendiente de hoy París. París está rebotando fuerte y sobre todo el sector bancario. ¿Cómo lo ves? Y no sé de aquí a la segunda vuelta, ¿qué esperar de París? Sí, yo creo que quizá también pues la reacción de hoy es simplemente el cierre, ¿no? El cierre de ciertas posiciones cortas que se habían instaurado estos días previos, el fuerte castigo que habían tenido los bancos, el sector asegurador. Y yo creo que hoy la gente, bueno, pues está cerrando esos cortos en vistas a que, como comentaba, pues esos resultados electorales en Francia al final no sean tan extremistas como en un primer lugar se esperaba. El mercado pendiente de algunos valores que están tropezando. Estoy sorprendida con SAP, que está bajando de forma muy importante la bolsa de Alemania. ¿Sabes por qué? Bueno, pues realmente tampoco es que tenga una visión muy fija, ¿no?, de lo que habría que analizar un poquito más en profundidad del por qué. Sí, a mí también me pilla un poco en sorpresa. Ya, y también el sector defensa en Alemania está cayendo de forma destacada. Sí. ¿Quizás realización de beneficios? Sí, también, y bueno, también hay que tener en cuenta pues los resultados de la semana pasada de Airbus, ¿no?, un poco en línea, ¿no?, con ese sector defensa que ha estado algo más tocado. Y bueno, y al final el sector defensa también va con bastante incertidumbre de cara a estas posibles elecciones francesas. ¿Tú crees o qué esperar de la segunda parte de este año? El primer semestre ha sido muy bueno, con crecimientos del entorno al 7-8% para los principales índices en Europa, menos para Francia. ¿Tú crees que se van a mantener las compras?
Hombre, yo creo que necesitaríamos cierta consolidación en primer lugar antes de volver a subir, la verdad. Pero la verdad es que el entorno macroeconómico, bueno, pues yo creo que a día de hoy es bastante más, vamos a llamarlo así, bastante más consistente de lo que veíamos al principio de año, sobre todo en Europa, donde estamos viendo, bueno, cómo ese suelo en ese ciclo económico quizá ya esté empezando a despegar, ¿no? Y por lo tanto esto nos genera un entorno más positivo para el mercado bursátil, pero siempre teniendo en cuenta que hay que coger algo de aire, ¿no? Y ese aire podría cogerse a lo largo de este verano, que no olvidemos que en verano también, digamos, con la menor liquidez se pueden exagerar ciertos movimientos y por lo tanto habría que ser un poquito más prudente. ¿Va a haber rotación desde bancos y tecnología, que es lo que mejor se ha comportado en este primer tramo del año, hacia, estoy pensando, utilities o inmobiliarias, que son las que se han quedado más rezagadas? Bueno, utilities inmobiliarias, yo creo que en el momento en el cual se empiece a traccionar un poquito más, ¿no?, esa caída de las curvas de tipos de interés, sí que es cierto que pueden seguir cogiendo aire, ¿no? Pero no obstante, yo creo que tecnología, siempre y cuando los resultados vayan acompañando, yo creo que va a seguir siendo un sector en el cual, bueno, pues va a ir produciéndose, ¿no?, esas entradas de dinero y sobre todo las temáticas asociadas a inteligencia artificial. ¿Qué potencial añadido le das a la renta variable? Bueno, yo creo que sobre los niveles actuales, pensando, ¿no?, en que puede haber miniciclos, yo creo que un más 5% yo creo que sería dentro de mis niveles objetivos. Esta semana van a ser importantes las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué esperas de esa cita? Bueno, yo creo que ahí lo que van a tratar de ver es, ¿no?, y dejarse pues un poco esa puerta abierta a esos futuros recortes. Yo creo que ellos van a seguir potenciando el crecimiento y por lo tanto a nada, ¿no?, que veamos cómo se sigue produciendo esa relajación en la inflación, van a dar esos pies, ¿no?, esas pistas de que realmente van a poder ser capaces de bajar tipos este año. ¿Tú qué esperas? ¿Una bajada de tipos? Yo mínimo una, si no es dos, ¿no? Lo que pasa es que siempre muy dependientes del mercado electoral. Yo creo que en septiembre sí que serán capaces de llevar a cabo la primera bajada. Hoy tendremos también la presencia de Christine Lagarde en Sintra, en un encuentro de banqueros centrales. ¿Esperas algún mensaje por parte de Lagarde? Bueno, la verdad es que yo creo que va a ser súper prudente, al igual que fue la última reunión, diciendo que no hay una pauta programada de bajadas de tipos, que hay que estar esperando y ver, ¿no?, cómo va evolucionando esos datos de inflación y por lo tanto no creo que aporte grandes sorpresas o incluso a veces pues un poco con ese tono algo más restrictivo, ¿no? Pero yo creo que sí que al final vamos a ser capaces también de llevar a cabo 2 bajadas más en Europa este año. Y luego, para esta semana, ¿qué más esperas? ¿De qué datos vas a vigilar, vas a seguir? Bueno, yo creo que esta semana de nuevo vamos a tener los ojos muy puestos en las elecciones de domingo. Esperemos que ya esta incertidumbre asociada con Francia, bueno, pues la logremos disipar. Y yo creo que podemos tener, igual que hoy hemos tenido ese movimiento tan positivo, bueno, pues el viernes quizá pueda volver otra vez el nerviosismo de cara a las elecciones de domingo. Por lo tanto, tampoco hay que ser excesivamente extremista, ¿no?, en estos movimientos que se están produciendo. Muy bien. Pues Beatriz Catalán, desde Ibercaja Gestión, gracias por el análisis. E iremos viendo. Cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Mercado Continuo, protagonistas. Pues hoy destacar que las acciones de AICO Grupo Inmobiliario vuelven a negociarse porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha decidido levantar la suspensión tras 2 años por la entrada de la familia Castro Sousa, propietaria del grupo hotelero Hesperia, en el capital de la empresa. Esta familia, a través de la sociedad Eurofondo, ha adquirido una participación del 47% en el capital de AICO tras una serie de operaciones que han permitido ese levantamiento de la suspensión. Tenemos entre los valores que más caen a Corporación Financiera Alba, se deja un 3,25%, Ecoener baja un 2,71% y General de Alquiler de Maquinaria GAM pierde un 2,21%. Entre los que suben, Tubos Reunidos arriba un 4,72%, Aperan ganando un 4,62% y Realia que sube un 3,73%. Y turno ahora para repasar lo que está sucediendo en los mercados europeos, donde continúan las ganancias. Sigue liderando con fuerza los avances el CAC 40 de París, el rebote sigue siendo del 2,5%. Vamos a mirar cuáles son los mayores movimientos dentro de la bolsa parisina. Es el sector financiero el que más está tirando, con Société Générale a la cabeza, rebote del 6,8%. Se cuela también Teleperformance
con un avance del 5,2%. Y tenemos a Crédit Agricole, a BNP Paribas y a Engie subiendo por encima del 4%. Ningún valor en negativo. En el caso del DAX sí que encontramos algunos recortes, los de SAP del 1,6%. Es la más damnificada, seguida de Deutsche Börse, que se deja un 0,9%, pero también tenemos caída en el sector defensa alemán con Rheinmetall y MTU Aero, que se dejan en el entorno de medio punto porcentual. Avances en Alemania, los que más destacados son los de Zalando. Hoy hemos conocido que Deutsche Bank mantiene su recomendación de compra sobre la compañía y eleva el precio objetivo de 32 a 34 euros. Tenemos también a Airbus entre los mejores, que rebota un 3% después de haber adquirido las actividades de aviones comerciales de Spirit Aerosystem. Nos vamos ahora hasta la bolsa británica, al FT100 de Londres, donde vemos una subida mucho más suave del 0,4%, pero tenemos dentro del selectivo avances importantes, los de Ocado del 3,2%. Tenemos también a Land Securities, que se cuela en los primeros puestos, rebote del 2,6%, Céntrica también en esa misma cota, o el holding de Aerolíneas IAG, que sube un 2,2%. La mayor caída para la minera Anglo American, del 3,4% para BAE System, otra compañía de defensa, que se deja 2 puntos porcentuales. Y en Italia el sector financiero también se alza como el mejor en esta apertura, con Beper Banca subiendo un 5,3%, Banca Popolare arriba un 3,10% o Banco BPM, que sube un 2,9%. Solo un valor en negativo, también una compañía de defensa, Leonardo, cayendo un 0,4%. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. ¿Sabes qué es neofunding inmobiliario? Es invertir en wecity.com en activos inmobiliarios. Es invertir en préstamos con garantía hipotecaria a partir del 10% anual y desde 6 meses. Es diversificar con transparencia y seguridad en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares. Regístrate hoy en wecity.com con el código Intereconomía y recibe una bonificación para tu primera inversión. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Inversión y finanzas en tus manos. Hablamos de metales de inversión y lo hacemos con Javier López, que es CEO de Silvergold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenos días. Oye, me decías antes fuera de micrófono que estáis a punto de lanzar la alfombra roja porque estáis de estreno. Acabáis de abrir oficina en Madrid. Correcto. Y bueno, esto es un hito muy importante para la compañía. Sí, la verdad que dentro del plan de desarrollo que tenemos estamos intentando de abrir oficinas en las plazas, digamos, que inicialmente tienen muchísimo más potencial, aunque nuestro objetivo es muy ambicioso. Estamos intentando de tener presencia dentro de todo el territorio nacional, pero efectivamente en Madrid era uno de los hitos que queríamos tener, y bueno, pues la verdad que tenemos una oficina que vamos a inaugurar muy pronto aquí en plena calle Velázquez. ¿Estáis presentes en toda España? Estamos intentando estar en toda España. Nos falta algunas poblaciones, digamos, de tener sitio físico. Ahora, prácticamente tenemos cubierto con consultores en prácticamente toda España. Claro, porque consultores físicos tenéis en toda España. Correcto. Y luego tenéis atención online y telefónica a cualquier persona. Correcto. A través de internet, línea telefónica, chat individualizado, etcétera. Habéis crecido mucho en los últimos años. Sí. ¿Cuál es el secreto del éxito? Intentar hacer las cosas bien, intentar
y cumplir lo que se dice y ser transparente. Además, vosotros le habéis puesto una dosis muy importante de innovación y de modernización a un sector muy tradicional como es el de la inversión en metales preciosos. Eso también es pilar de crecimiento y de transparencia. Totalmente, porque el uso de todas las nuevas tecnologías, la tokenización de procesos, la automatización de todo aquel trabajo, digamos, teniendo en cuenta que, vuelvo a recordar que trabajamos con metales físicos que se tienen que manipular. Entonces, ese tipo de manipulación pues se puede automatizar de forma que todo después, una vez ya inventariado y colocado y custodiado en un determinado sitio, se pueda trabajar con él a través de, pues utilizando blockchain o utilizando cualquier otro tipo a nivel, digamos, de gestión. Ahora, la operativa siempre va a ser manual. Para el cliente final hay una cosa que le suscita dudas y también cierto recelo, que es el tema del almacenaje, de dónde guardarlo y cómo tenerlo bien seguro, bien protegido. ¿Qué aconsejáis? Pues obviamente siempre que se tengan en custodia, es decir, un cliente que tenga en su casa o en su empresa cierto importe, pues obviamente si no tiene las medidas de seguridad oportuna, pues bueno, esa es digamos la parte negativa que puede tener los metales preciosos, que obviamente tienes que custodiarlo debidamente. Alternativas, pues obviamente hacer la custodia, delegar la custodia, pues a través de empresas y a través de instalaciones que cumplan con los parámetros que determina pues el Departamento de Seguridad Privada de Policía Nacional. La custodia es importante, pero también el cliente quiere saber si va a poder cancelar su contrato de compra o va a obtener liquidez cuando quiera vender en el momento que sea. Sí. ¿Realmente es un activo líquido? Partiendo del hecho de que el cliente, cuando lo que compra es propiedad suyo, es decir, eso es suyo que lo ha dejado en depósito para que se le haga la gestión. Obviamente, eso es un bien que en cualquier momento dámelo, que es mío, o me lo llevo, o pónmelo a la venta. Hemos comentado muchas veces que el oro y la plata tienen muchísima liquidez, son activos bastante líquidos que obviamente siempre encontramos comprador para la venta que pueda hacer el cliente. Entonces, ese posible miedo, primero, que en cualquier momento te lo quieres llevar físico, ahí lo tienes porque es tuyo, ¿vale? Nosotros lo que te hemos hecho ha sido guardártelo. Ahora, y después, o si te lo quieres llevar ya con dinero, por un lado, te buscamos el comprador que no, también en un momento determinado, bueno, pues incluso nos planteamos hacer la recompra nosotros de ese metal. ¿Dónde lo guardáis? En cámaras que cumplen con nivel 4 y nivel 5 establecido por el Departamento de Seguridad Privada de Policía Nacional. Muchos de los ahorradores que ahora mismo nos escuchan están acostumbrados a invertir en renta variable o en renta fija, en bonos o en letras del Tesoro. ¿Por qué incluir los metales de inversión, los metales preciosos, también en esa cartera? Precisamente por diversificar, ¿vale? Por ejemplo, en mi época de banca privada, de asesor financiero, yo siempre he recomendado renta variable, pero diversificada a nivel temporal, a nivel de distintos tipos de activos, distintos por potencial. El hecho de decir, no, lo tienes que hacer todo en metales, no. Vamos a diversificar. No podemos poner todos los huevos en la misma cesta. A lo mejor, productos financieros te pueden dar una alegría, ¿vale? Una alegría porque pueden tener, por lo que sea, un repunte y también en un momento determinado cambia de mano mucho más rápido. ¿Por qué? Porque son activos que, digamos, son anotación electrónica la mayoría de ellas, ¿vale? ¿Meter los metales preciosos? Sí, para dar tranquilidad, para dar estabilidad, ¿vale? Y bueno, y poco a poco crear ese patrimonio. Imagínate que yo llamo a vuestra puerta, la puerta de Silver Gold Patrimonio, y digo, oye, quiero que me diseñéis un plan de compra, un plan de inversión, una cartera pensando en el medio y largo plazo. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo hacéis? Pues primero, obviamente, nos entrevistamos contigo y te decimos, vamos a ver, tú que primero conoces el mercado, te explicamos cómo funciona el mercado. Ahora, a partir de aquí, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres conseguir ahorrando, haciendo este tipo de compra? Esto, pues mira, a partir de aquí, pues tú me dices pues cuál es tu nivel de patrimonio, cuál es tu nivel de posibilidad de ahorro para comprar,
el tiempo que puedes esperar, que puedes no tener que deshacerte ninguna de esos contratos de compra, y a partir de ahí te digo, pues mira, pues en el corto plazo puedes hacer esto, o debería de hacer esto, en el medio y largo plazo podemos hacer esto, y en el largo esto. En fin, se te presenta ese presupuesto o ese proyecto, tú decides, pues mira, pues sí, siempre con todos los datos y dándote toda la información, y tú decides esto, y hacemos el plan para ti. Bueno, si yo soy muy conservadora, puedo decir, oye, empiezo con oro y plata, que es lo que más conozco, correcto, y luego ya, a medida que vea cómo evoluciona la inversión, que yo vaya adquiriendo conocimientos, vamos incorporando otro tipo de metales preciosos. Correcto, perfectamente, y tú lo has dicho perfectamente. Igual empiezas con contratos de compras orientadas a 1 año, a 2 años, y a medida que los vas viendo, vas incorporando más plazo y otros metales. ¿Y el asesoramiento que me ofrecéis desde Silver Gold Patrimonio es continuado? Sí, mientras seas cliente, obviamente tienes a toda la empresa a tu disposición para cualquier tipo de información o de análisis o de seguimiento que necesites. Incluso puedo hacer aportaciones periódicas. Efectivamente, aportaciones periódicas, digamos, dentro de un plan de aportaciones periódicas, o aportaciones adicionales a contratos de compra única que tú hayas tenido, o modificaciones, por ejemplo, un contrato, por ejemplo, nuestro contratos que llamamos el Golden Change de aportaciones, puedes cambiar la duración y los intervalos, es decir, las aportaciones quincenales a semanales, de semanales a mensuales. Es totalmente flexible. Incluso puedo hacer un break. Y puedes parar ahora mismo y decir, ahora mismo no quiero seguir, paro. Como es patrimonio, lo tienes ahí. Se va a revalorizar en función de si es susceptible de tener gestión activa o no, y por lo que pueda subir en función de el metal que sea. Si quiero contactar con alguna de las personas que forma el equipo de Silver Gold Patrimonio, ¿cómo lo hago? A través de la página web, a través de nuestro teléfono de atención al cliente, o a través de cualquiera de los consultores que tenemos repartidos por toda España. Muy bien, pues Javier López, CEO de Silver Gold Patrimonio, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Prepárate para la diversión sin límites en la Costa del Sol. En Estepona, Selvo Aventura. Descubre la vida salvaje con especies fascinantes. En Benalmádena, Selvo Marina te invita a sumergirte en un mundo marino lleno de experiencias únicas y eleva la emoción a nuevas alturas con vistas impresionantes en el teleférico Benalmádena. 3 destinos, una aventura inolvidable. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Pueden ver los gráficos que el analista invitado este lunes va a ir subiendo y a ir explicándonos. Así intentamos comprender, aprender un poquito más de cómo funcionan los mercados y acertar con nuestras inversiones. 915 33 18 51. También tienen un teléfono para plantearnos sus dudas y tienen un número de WhatsApp para mandar esas dudas por escrito o por audio. Me encanta escucharles, lo saben. Es el 609 22 47 16. Arrancamos nuestro consultorio de bolsa con Javier Echeverry. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Susana? Muy bien, de lunes. Javier Echeverry, que es responsable de cliente institucional de Active Trades. Lo primero, reacción del IBEX 35 y reacción del CAC 40 de París. ¿Cómo lo ves y dónde ves el techo?
Bueno, en principio el IBEX 35 ha cogido bien ese posible cambio. Al final los mercados descuentan siempre esas expectativas. En principio la expectativa es que el partido de Marine Le Pen saliera vencedor. Efectivamente así ha sido en primera ronda y por tanto la apertura es alcista. Evidentemente dentro de la Unión Europea no es tan buena noticia, puesto que en parte de su programa lleva ese Frexit, que no sería otra cosa que la escisión de Francia de la Unión Europea, y esto generaría muchísima incertidumbre. Pero en principio parece ser que la derecha, la seguridad en ese recorte del gasto público, parece ser que los mercados les están sentando bien. Es verdad que ha abierto el IBEX 35 más arriba en esos 11.089 y está bajando ya hacia 11.069. Si vemos el CAC parisino, que lo vamos a poner en pantalla ahora mismo, a ver si me deja. No me va a dejar. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir a buscarlo en otro sitio y no hay problema. Lo ponemos aquí. CAC parisino. CAC. No me deja tampoco. Vaya por Dios. Bueno, nada. Lo veremos en 5 minutos. Bueno. Si es que quiere. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, como decía, aquí está. En definitiva, el comportamiento, como vemos, ha sido muy similar. Apertura alcista y empieza a corregir, y además abre con un gap alcista importante, y esa apertura del gap alcista que tenemos ahí hasta los 7.673 ahora empieza un poquito en esos 7.630. Bueno, en principio, como decimos, apertura alcista y empezar a corregir. Vamos a ver hasta dónde se va. Techos 7.731 en el CAC como techo más inmediato, y luego su resistencia natural, que es esos 7.889 que perdió allá por el 6 del pasado mes, ahora ya pasado mes, 6 del 11, y en el caso del IBEX tenemos la primera resistencia en torno a los 11.194, su siguiente resistencia natural en los 11.285. La primera resistencia, me has dicho, está en los 11.194. La primera resistencia, eso es 11.194, y la segunda muy próxima a esos 11.275, 85, esa zona es la que sería la segunda resistencia del IBEX. Enseguida voy con los oyentes, pero antes dos cositas. Me sorprende y me inquieta la caída de todo el sector defensa en Europa. Estoy viendo Buy System, Leonardo, Rheinmetall con caídas abultadas. ¿Qué está pasando, Javier? Bueno, en principio la Unión Europea se basa en esa unidad entre los distintos países. Estas elecciones en Francia y la victoria del partido de Marine Le Pen en primera ronda nos aportan la duda sobre si la unidad de la Unión Europea, como dice su propio nombre, se va a mantener o no. Los 10.000 millones decretados por la Unión Europea para defensa tendrán su continuidad siempre y cuando la Unión Europea siga siendo una unión. Si la Unión Europea empieza a tambalearse y empezamos a ver esa cantidad de problemas, pues no solamente el sector defensa, sino todos los proyectos que dependen de fondos europeos y que dependen de la aprobación de los distintos países europeos se van a ver afectados. Quizá la parte más evidente es defensa, porque, como digo, pues justamente hace apenas 2 meses se aprobaron esos 10.000 millones para defensa, y las empresas europeas están recogiendo ese testigo en expectativas, porque lógicamente si hay que gastar 10.000 millones en empresas de defensa, los pedidos van a venir sí o sí. Claro, si ahora esos fondos de repente se congelan porque la Unión Europea sufre un varapalo en el cual tiene que redistribuir ese capital o tiene que frenar ese capital, pues lógicamente los pedidos que no se han hecho o que no se hayan pagado pues podrían verse afectados, no solamente, como digo, en el sector defensa, sino en todos los sectores que tengan que ver justamente con la Unión Europea. Oye, ¿y con SAP, la caída, cómo la justificas? Pues no la he visto. Vale. SAP no te puedo decir, no la he visto. Bueno, luego en el boletín informativo lo investigas algo, y lo miras, sentir. vale. Nada, no pasa nada. En el boletín informativo te mando deberes, lo investigas y lo miras, pero antes voy a dar paso a los oyentes, que ya tengo unos cuantos preparados. Lola, buenos días.
Hola, buenos días y gracias por el programa. Pues nada, oyéndote es como lo que comentabas, que estamos todos un poco preocupados porque empiezan a bajar todos los valores de una manera tan exagerada. Yo tenía Airbus y la verdad que estoy muy preocupada, claro, porque es una compañía segura que está al correo de pago y entonces estoy un poco preocupada y quería saber cómo lo veía el analista. Muy bien. Y bueno, que nos dijera entonces dónde se puede invertir o si de momento lo mejor es estar quietecito. Muy y bien. tener un buen verano. Muy buen bien. verano para todos. Gracias, feliz verano. ¿Nos estamos quietecitos, como dice Lola? Pues Airbus tiene una ruptura importante de esos 144,08 que tenía anteriormente desde el 24 de junio. Esa ruptura nada más y nada menos que le hace caer hasta un 14,03% y en este momento recupera ligeramente hasta el 11,48 en esos 131,58. Bueno, en principio, desde luego es un título que ha roto un soporte importante, y cuando un título rompe un soporte importante y lo hace además con este gap tan brutal, que es que estamos hablando pues nada más y nada menos que una caída en gap de un 6,73%. Pues a nivel interno, desde luego, algo ha sucedido que nos ha hecho cambiar ese salto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lógicamente tomar decisiones. Y bien, podemos piramidar, podemos pensar en distintas opciones para hacer, pero lo que sí que está claro es que no debemos enamorarnos de ningún título. Cuando un título pierde soportes, aquellos importantes y tiene unos fundamentales sólidos, pues no debemos preocuparnos especialmente, más allá de que haya algún problema en la dirección. Pero si los fundamentales no son sólidos, o si por el contrario la tendencia subyacente es bajista y pierde un soporte, pues lógicamente tenemos que tomar decisiones y hacer reestructuraciones. Vale, voy con el siguiente de los oyentes. Me llama José Manuel, buenos días. Ramón, José Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme usted. Vamos a ver, el interés mío es de Endesa. Vale. Está bajando estos días, no habéis hecho ningún comentario y hoy veo que han hecho un abono de rédito, de interés o lo que sea. Vale. Pero no habéis hecho ni un comentario. Será ya pago. baja casi un 4%. Pago de dividendo. Gracias, José Ramón, un abrazo. Javier, ha sido pago de dividendo, ¿no? Lo de Endesa. Pues yo no sigo especialmente sectores en España, pero sí efectivamente ha sido un pago de dividendo del 27 de junio, claro. 0,40 en concreto se ha pagado. Ya sabemos que el dividendo al final, yo siempre lo digo, a muy largo plazo puede resultar interesante, pero a muy largo plazo, y hablamos de muy largo plazo, entre 7 y 10 años. ¿Por qué? Pues porque mientras tanto lo que viendo lo descuenta el precio. A la larga se suele recuperar si el título tiene buenos fundamentales y tiene una tendencia alcista. Si no los tiene, incluso puede dejar de dar dividendo, puede completamente esa parte y no recuperar en absoluto. Por tanto, si la compañía que elegimos, compañía fuerte, con buenos fundamentales y tendencia alcista, a largo plazo son una muy buena opción, pero en el transcurso de un ejercicio fiscal, es decir, en un año o en 2 o en 3, normalmente no suele ser muy buena idea fijar nuestra estrategia única y exclusivamente en dividendos, puesto que lo que aporta normalmente se lo suele comer el precio. Muy bien, voy con nota de audio. Hola, era para ver si Javier Echeverri me podía dar 4 valores de la bolsa española para este segundo semestre, con miras de quedarme con ellos a largo tiempo. ¿Qué dices, Javier? Pues me encantaría, pero tenemos 2 inconvenientes. El primero es que como responsable de una entidad financiera no puedo recomendar un valor concreto, y en segunda parte sí que le puedo decir sectores que están funcionando muy bien. Entonces yo creo que lo voy a encaminar un poquito más hacia la parte de banca y la parte aseguradora, donde todavía vemos mucho movimiento, donde es muy probable que esta segunda parte del año veamos movimientos interesantes. Recordemos que se avecinan probablemente inestabilidades en Europa, y eso hace pues que el dinero viaje hacia sitios donde se sienta más seguro. Sitios donde se siente más seguro, pues lógicamente los principales índices mundiales. Ya sabemos que los metales son importantes y el oro está acumulando. Sabemos que además las aseguradoras están funcionando muy bien todo este año, lo llevamos todo el año diciendo que están funcionando muy bien, y la banca todavía tiene espacio más que suficiente.
Ojo, no vayamos justamente a la banca que está en máximos, esperemos la zona de entrada, no intentemos subirnos arriba del todo porque nos van a dar un castañazo. Entonces esperemos a que haya leves correcciones, que las va a haber en general. Dentro de los mercados es muy probable que veamos correcciones porque en Europa se está cociendo inestabilidad, porque en Estados Unidos los debates electorales están generando un montón de dudas y la inestabilidad se traduce siempre o casi siempre en correcciones. Correcciones que, por otro lado, necesita el sistema, el mercado en Estados Unidos y en Europa necesita corregir, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. Estamos en unos niveles que no tienen nada que ver con los datos macro que recibimos y, por tanto, estamos mucho más arriba. El mercado debe purgar todas esas subidas, recoger beneficio y volver hacia zonas de crecimiento acorde con los datos macro. Por tanto, pues, recopilando, banca y aseguradoras como dos opciones muy interesantes. Tengo más notas de audio, pero doy paso a una de las cuestiones a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Luis Miguel dice, ¿me puede hablar de Tesla y Airbnb? ¿Cuál comprar de las dos? ¿Cómo ves a las dos compañías, Airbus y Tesla? No, Airbnb Airbus no, y Airbnb, Tesla. Airbnb y Tesla. Airbnb. Eso, Airbnb, que me he liado. No te preocupes. Aquí tengo Tesla justamente en pantalla. A ver si me deja sacar Airbnb. Bueno, no hay problema. Tengo Tesla en pantalla. En principio, Tesla se acerca a una zona de resistencia muy importante, esos 207,62. Ha conseguido salir de la zona de acumulación. Os lo voy a hacer grande para todos aquellos que estéis viendo el consultorio desde el canal de YouTube. Justamente esos 180 era una zona muy complicada. Os marco aquí la zona de soporte y resistencia. Era una zona de acumulación de Tesla que le ha costado muchísimo romper. Desde mayo se movía en esa franja, por fin ha conseguido romperla con cierto volumen y finalmente se ha apoyado en esos 180, en concreto el 20 de junio. De ahí hemos visto esa impulsión, pero estamos ya muy próximos a esos 207. Se quedó nada más y nada menos, vamos a decirlo con exactitud, en 203,20, cerca de los 207,62, que es exactamente donde tenemos esta zona de resistencia. Probablemente no sea el mejor momento para Tesla, porque como decimos, lógicamente podemos encontrarnos con una corrección si no supera, si no perfora esa resistencia. Y en el caso de Tesla es bastante poco probable. Así es que si no ha entrado con anterioridad, quizá el momentum se le ha escapado en cuanto a Tesla. En cuanto a Airbnb, tenemos en pantalla justamente esa caída anterior que nos ha hecho en mayo, en concreto el 8 de mayo, tenía una caída importante que, bueno, pues salía igualmente salía de resultados, en este caso, por Airbnb, y que, bueno, no eran bien acogidos por el mercado. Por tanto, se ha caído desde su precio de cierre del 8 de mayo, que cerraba en 157,90, hasta su precio más bajo en 140,82 el 23 de mayo. Mientras tanto, ha ido subiendo muy, muy paulatinamente. Ahora mismo está a las puertas de cerrar un gap o no. Está cotizando en los 151,63 y, como decíamos, para cerrar el gap se tendría que ir en concreto hasta los 157. No es difícil, lo puede hacer, pero ojo, porque una vez que cierre el gap es bastante probable una corrección. Fijaos que el gráfico lo que nos dice es que le cuesta mucho subir, va muy despacito, va afianzando lentamente y, por tanto, todos aquellos que hayan intentado recuperar desde zonas más altas, cuando cierre ese gap es bastante probable que deshagan posiciones. Al deshacer posiciones incrementamos la oferta y al incrementar la oferta el precio desciende y esto puede hacer que haya una corrección importante. Así es que yo me esperaría en ambos casos, están fuera de momentum ambos dos, y si supera el gap con cierta pujanza y con cierto volumen a partir de 157,06 podríamos empezar a pensar algo. Pero mientras tanto yo me esperaría. Vale. Voy con otra consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Luis Miguel también dice, ¿podría analizarme además AMD? Claro que sí.
Advanced Micro Devices, pues lo tenemos justamente testeando esa resistencia, en este caso de los 162,21, cerró en 162,19, por tanto se nos ha quedado justamente con dos velitas, dos mechitas de testeo de toda esta zona de resistencia. A AMD le está costando salir de esa zona de acumulación que tenemos entre los 172 y los 150, 155 aproximadamente. Toda esa zona le está costando mucho salir de ahí, y lo cierto es que, bueno, en principio tiene muy buenos fundamentales, tiene motivos para seguir subiendo y para seguir funcionando muy bien. No se ha perforado ninguna zona importante de soporte y por tanto lo normal es que siga subiendo, porque al final es uno de los sectores más pujantes, aquel de los microchips, y que desde luego vamos a necesitar todos en esta segunda parte del año. Muy bien, voy con nota de audio. Muy buenos días, me gustaría por favor preguntar al señor Echeverry por 3 valores: CIA Automotive, Céntrica y Exilor Luxótica. Quisiera saber qué recorrido puede ver a corto plazo. Muchas gracias y un saludo. Estupendo. ¿Por dónde empiezas, CIE? CIE Automotive. Venga, CIE la tengo en pantalla, vamos con ella. CIE Automotive, tenemos corrección apoyándose en este momento en zona de soporte. Vamos a ver la jornada de hoy cómo la cierra. En principio parece que, bueno, pues dentro del IBEX estamos viendo esa apertura alcista con corrección inmediata para cierre de gap. Podría hacer lo mismo este título, tiene toda la pinta, de hecho, ese cierre con gap alcista que inicia a corregir. Podía perfectamente irse hasta el precio de cierre anterior, que lo tenemos en 25,97, y por tanto, bueno, pues en principio no me parece la mejor opción. Nos había dicho los otros dos, perdóname. Era Céntrica y Exilor Luxótica. Céntrica, perfecto. Pues aquí lo tenemos, Céntrica en 46,07. Y bueno, en principio superando zona importante. Con esta superación de esta zona importante de Céntrica tenemos que esperar igualmente al cierre, porque en principio se queda en la zona de resistencia. Testeo de momento no llega a romper, y bueno, pues en principio pues no me parece que sea hoy el día para entrar. Hay que ver una vez que se rompa, si es que se rompe, y si no, si corrige, bueno, pues ver un poco el comportamiento que tiene. Muy bien. Pues Javier, hacemos paradita. Mírate tranquilamente SAP, a ver si encuentras algún motivo, algún argumento que justifique la caída que está experimentando en el día de hoy. Y después del boletín seguimos con el consultorio hasta las 10:20 de la mañana, ¿de acuerdo? Fenómeno, gracias. Bueno. Y aprovecho para avanzar a los oyentes que hoy a partir de las 11 de la mañana tenemos Empresas con Identidad. Hoy nos va a visitar Signaturit, que es una empresa líder en Europa en el ámbito de los servicios de confianza y gestión de transacciones digitales. Es una legal tech que está creciendo de forma bárbara. El año pasado facturó 40 millones de euros. Y creció esa facturación a un ritmo del 20%. Hoy va a ser nuestra invitada en Empresas con Identidad. Después, Digital Business. Vamos a hablar de MiCA, esta ley que acaba de entrar en vigor en su primera fase. Ley de criptoactivos, de activos digitales y luego de ciberseguridad. Así que, como ve, no paramos. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETFs